qué va la onda, ¿no, Caro? Sí, pues sí, ya, Pues ya vamos. súper listo. Muchísimas gracias por estar aquí, me Ay, emociona mucho. Ya dije por qué. La verdad es que está bien padre conectar con personas que han hecho mucho este trabajo interno, este trabajo de transformación y, y a veces nos cuesta reconocerlo, ¿verdad? O sea, es como que no queremos porque decimos, ay, el ego. sí, Pero la verdad es que también este espacio sí nos vamos a permitir reconocer que hemos vivido rupturas que nos hemos permitido vivir y atravesar y ahora nos sostienen en lo mm, que somos y nos permitimos desde ahí ayudar. Y tú eres una de ellas. Yo tuve la oportunidad de ver tu lectura y desde el principio fue así como, ¿qué está pasando? Aquí hay demasiada ahí información. está. Y pues ya platicando contigo, La mejor lectura. Qué bárbaro. qué bonito, qué bonito. La verdad, fíjate que me pasó algo con la tuya porque había un tema ahí por el horario y yo dije, ¿será Aries? ¿Será Piscis? Y empezamos a hacer la exploración, ¿no? A ver, ¿en dónde te checa más para calibrar? Y la verdad es que salió información muy poderosa y bueno, ya después te seguí en redes sociales que ya nos conocíamos, ya había visto tu página, pero igual haciendo la lectura fue como, wow, estás en el camino, está muy, muy bonito. Y bueno, cuéntanos, Caro, preséntate, quién eres, qué haces, como... Bueno, pues yo soy principalmente psicoterapeuta, integrativa, de enfoque psicoanalítico. También trabajo con técnicas mixtas, de hipnosis, de imaginación activa, de visualización, de meditación, de terapia somática, sobre todo también de regular el sistema nervioso. Eso por una parte, también hago hipnoterapias de sanación cuántica y también terapias energéticas, ¿no? Uso Reiki, uso Kundalini, uso la respiración holotrópica, varios tipos de meditación. Básicamente trabajo con la mente y con la conciencia, o con el ser superior, o con la supraconciencia. O sea, haces un montón de cosas y yo te quiero hacer esta pregunta bien específica. Todo esto que tú sabes, que son muchos, muchos recursos que hoy tú compartes, mi pregunta sería, ¿tú un día despertaste y dijiste, esto quiero hacer y me voy a empezar a certificar? ¿O cómo fue que tú empezaste a cargarte de todos estos recursos? Y aquí nos empiezas a hablar de tu historia un poquito, porque ya sé. Pues fue, no, fue durante un periodo en el que yo me dedicaba totalmente a otra cosa. Yo jamás en mi vida pensé que iba a hacer todo esto, que iba a compartir todo esto. Yo estudié Derecho, yo estaba ejerciendo en la política, en comunicación política, en políticas públicas, y, y realmente estuve yo sin darme cuenta, pues durante toda mi vida yo viví como con un sistema nervioso excitado, ¿no? Alerta todo el tiempo, siempre como a la demanda de lo externo, ¿no? De lo que esperaban de mí, del deber ser. Eh, Muchas de esas fueron las razones por las que entonces también estudié Derecho, por la que también estaba haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Porque entonces como que pues por fuera como que todo el mundo me aplaudía, ¿no? Pero yo por dentro yo me estaba híjole, como desintegrando, ¿no? Yo tenía trastorno de colon irritable, ¿no? Tuve 10 años, estuve muy fuerte, iba con todos los doctores, tomaba 1000 medicamentos, padecía también pues de depresión, hasta un psiquiatra una vez me dijo, tú tienes depresión crónica y, ¿no? Así toda la vida, medicamentos, ¿no? Ansiedad también, entonces creo que yo estaba como muy desconectada, y cuando yo empecé como por este camino fue justamente porque yo ya estaba como en una crisis, como de esto no es suficiente, como que uno piensa que ya cuando termina la carrera ya va a ser feliz, o cuando Ser, ¿no? Sí, sí. no, ya tengo un trabajo que me puedo mantener, ya voy a ser feliz, ya tengo, entonces yo siempre estaba como con esa esperanza de que ya termino esto y ahora sí voy a ser feliz. Y me di y simplemente fue como una realización interna como de, no, o sea, hago y hago y hago y no llego.
a esa satisfacción, no es suficiente, no estoy conmigo, no sé, y llegué a una crisis en la que decía, ya no sé ni por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, así va a ser el resto de mi vida, porque como que ya había hecho lo que me dijeron que si hacía iba a ser feliz, ¿no? Por así decirlo. Y tú seguías con la depresión y como que, ¿sabes? Yo como ahorita que te escucho y me identifico con esto y seguramente muchos lo van a sentir así, es como el llamado de tu alma te está pidiendo algo, pero uno que está en la mente no, o Eh, sea, desde ahí no puedes escuchar porque las respuestas que tú ves están a la altura de la mente racional y la mente racional pues, es la programación. Entonces, ajá, tu alma te está diciendo, no, por ahí no. Lógicamente yo iba en el caminito, entonces era, ¿por qué no está funcionando, no? ¿Por qué me estoy desbaratando por dentro, no? Entonces ya cuando yo empecé a leer mucho, ¿no? Empecé a leer mucho, de hecho, así en TikTok vi alguien que estaba hablando de las almas y de lo que sucede después de la muerte y me empezó a resonar y me empezó a dar como esta sensación de escalofríos y a leer muchísimo por gusto, ¿no? Y yo de chiquita, yo tenía mucha conexión, ¿no? Yo de chiquita, en el jardín de mi abuelita yo bailaba y yo hacía reiki, hablaba con amigos imaginarios Ajá, sí, y sí. hacía todas esas cosas que, que siempre me dijeron, ¿no? Que siempre me dijeron, ay, mi mamá le encantaba esta frase como de, esas son mafufadas, ¿no? Tú y tus mafufadas. Y entonces yo también internalicé eso, yo dije, no, esas son mafufadas, ¿no? Pero al menos como que en esa época abrí un pequeño espacio para permitirme disfrutar de esas mafufadas, sin nunca pensar que me iba a dedicar a ellas. Qué bonito, porque está en su esencia, está realmente en tu esencia, pero por el mismo programa como que se fue guardando y de pronto ya no, pues ya no se resistió más, era demasiado incómodo la forma de vida que ya te habías creado, que no estaba basada en tú, ¿verdad? Y yo te quiero preguntar, Caro, ¿cuál fue el punto de quiebre en el que tú dijiste, o sea, o hago esto, o sea, ¿cómo fue que llegaste? Entiendo que fue un proceso en el que fuiste resistiendo y tratando de resolver desde la mente, pero a lo mejor viviste un episodio, una experiencia crítica, algo que esa gotita que derrama el vaso, hubo algo ahí, tuviste alguna experiencia que te marcara, que tú dijeras, ok, este es el curso que tengo que tomar ahora, es la hora de jugar de mi perro y él ataca mis manos, discúlpenos. Fíjate que, que fue cuando yo toqué lo sagrado, por lo divino, cuando lo sentí, cuando todo eso que yo pensaba que eran mafufadas, no lo eran. Cuando yo fui a los Altos de Jalisco a tomar una hipnoterapia y empecé a descubrir muchas cosas. Y a partir de ahí también tomé una ceremonia de plantas y entonces fue Sobre el mundo, la nueva yo realidad. y fue algo que la verdad yo fui como bastante radical al respecto. Todos me decían, no, estás loca, ¿no? Porque ya era como un saber interno que ya no podía ignorar. Cuando antes era una intuición que yo nada más ignoraba y decía, no, es mafufada, se convirtió eso en algo real, gracias a las experiencias, a esas herramientas que tuve. Entonces, cuando yo ya sabía que eso era real, no me quedó de otra más que seguirlo, pero fue un cambio sí muy fuerte. O sea, pues me quedé sin casa, me quedé renuncié a mi trabajo, entonces sin casa, sin trabajo. Mi familia, pues sí, como que me dio la espalda así, pero muy, muy cañón, de que no, estás loca, eres una fracasada, varias amistades también. Y lo peor de todo, no lo peor, pero como lo más difícil era que yo ni siquiera sabía explicar qué es lo que yo iba a hacer. Porque todos me decían, ok, estás dejando todo, toda tu vida, todo, pero pues ¿cuál es tu plan? Y era muy loco, ¿no? En términos racionales,
no tener un plan, no saber, porque yo decía, no tengo idea, o sea, no sé, solo sé que esto ya no puedo más, ¿no? Y fue una batalla, sobre todo emocional, muy constante, ¿no? Luego digo mucho que mis batallas han sido mucho emocionales, ¿no? Y por eso yo me metí primero a estudiar psicoanálisis, ¿no? Me metí a la maestría, a tratar de entender, yo quería tratar de entenderme, ¿no? Y como tratar también de validar algo interno que yo sentí que jamás fue validado, ¿no? Y que ya después también fue pues totalmente como ignorado y como abandonado y desechado por mí misma, ¿no? Como que me perdí tanto que, que tuve que, y estudié tantas cosas y practiqué tantas cosas como para volverme a encontrar, para, ¿no? Para tratar de entender, pero no entender ya desde el intelecto, sino como ya desde un entendimiento más profundo, más emocional, espiritual. Ya, ese es el viaje del héroe. Ajá, eso que hiciste, realmente, o sea, es como decidiste, y me da risa ahorita que lo dices, porque claro, o sea, en ese camino nunca va a haber certeza, porque lo que se No. intenta desarrollar siempre es la fe, es la intuición, es realmente confiar en ese poder que está en ti y te sostiene. Y también me da risa que dices, toda la familia te da la espalda. Es Claro, porque toda la familia representa el mundo en el que estás acostumbrada a estar. Imagínate que te sostuvieran en el camino de tu despertar, claro que no. fue atreverme a lanzarme a la incertidumbre. Por supuesto. Y decir, bueno, todo va a estar bien, todo va a salir de alguna forma, no entiendo cómo, pero confiar. Yo me acuerdo que mi hipnoterapeuta, una persona, un maestro para mí amoroso, que me ayudó mucho, él me decía, porque yo me tiraba como María Magdalena y decía, ay, no voy a que no, Justo y necesario para el alma, pero pues yo, pues el alma, pero no tengo que, pero ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a vivir? ¿No? Y él me decía, confía, tú confía. Y yo y me acuerdo que no lo entendía, ¿no? Y todas esas frases, ¿no? Que se dicen mucho en la comunidad espiritual, como de, tú confía, navega, ¿no? Entonces, sí. de verdad no lo entiendes hasta que ya lo vives y dices, sí es cierto, es que sí es así, ¿no? Es como un salto de fe y en donde nada externo te está sosteniendo más que tú. Y había unos días en donde yo me anclaba como de esta fuerza y como de esta inspiración, pero había otros días en donde yo me decía, estoy loca, o sea, estoy loca, ¿no? Estoy como tirando todo a la basura, ¿no? Y no tengo idea a dónde voy, ¿no? Y estoy navegando, y me sentía yo como navegando sin rumbo, y empecé a aprender cosas por gusto, ¿no? Sin esperar nunca que yo me fuera a dedicar a esas cosas o que personas le interesarían esas cosas, ¿no? Porque incluso para mi mente pues esas son mafufadas, ¿no? Entonces eso es solo para mí y es porque a mí me nutre el alma y nunca esperé que pudiera también como nutrir el alma de las otras personas y que otras personas estuvieran interesadas en eso. Lo más hermoso. Eso es lo más hermoso. Y mi pregunta sería ahora, ¿ya hay certeza? ¿Ya hay fe? ¿Ya se fortaleció el alma para decir, ya no hay duda de que esto es mi camino y mi medicina también? Soy la más feliz, soy la más feliz y ya ni siquiera es curioso porque como que cuando digo trabajo, como que es tan parte de mi ser, o sea, todas las herramientas que yo ofrezco son las herramientas que me ayudaron a mí en mi camino, ¿no? Entonces, yo las quise aprender todas, ¿no? Y Qué también genial. ¿no? Porque luego uno, he visto cuando uno está en como el propio mundo, ¿no? De, no sé, los psicoanalistas y esto es lo máximo, o los hipnoterapeutas, esta es la vía y esta es la verdad y esto es lo máximo, o los de Kundalini, es que es por acá, ¿no? Pero yo creo que todos sí Sí, sí. juntos, ¿no? Entonces yo me meter como a todos estos mundos porque yo veía todas las conexiones que había, ¿no? Y todos los mundos estos son herramientas maravillosas, ¿no? Pero eso de que haya una herramienta mejor que la otra, una herramienta verdadera,
es más bien, yo creo que muy personal y lo que te haga a ti conectar con tu mundo interno, la herramienta que más te ayuda a conectar con tu mundo interno. Entonces, por eso es una variedad, ¿no? Y siempre me ha gustado como no especializarme, ¿no? Sino como tener esa variedad dependiendo, pues de la persona y de su conciencia, de su apertura. Este, y entonces por ahí ir como creando algo juntos. Eso está bien bonito y me identifico mucho contigo porque igual, por ejemplo, para mí hacer los yapamalas no es nada más el tema de yoga, o sea, me certifiqué en yoga, pero también aprendí de gemoterapia, pero de numerología, pero de un buen de cosas, ¿no? Sí, También estuve en sí, Reiki un rato, aprendí Theta Healing, y igual, o sea, más bien es como que cuando el alma te vuelves un buscador de conciencia, eso. porque cuando empiezas a sentir eso, o sea, ya no lo puedes negar, empiezas a buscar, empiezas a caminar ese camino, como dices, das ese salto de fe y pues a donde te lleve, ¿verdad? Y a Porque donde no sabes realmente. empiezas a preguntar, no, porque me decían mucho, pero ¿por qué estás estudiando esto? ¿Para qué sirve? Pero no sé, me provoca mucha emoción estudiarlo. Por ejemplo, me empezó a llamar el tambor y no sabía por qué y no sabía si lo iba a usar solo para mí misma y de pronto me surgió la oportunidad de dar ceremonias con plantas, ¿no? Y usar todos esos instrumentos y como que entendí que todo eso que te llama desde el alma, todo lo que te emociona, aunque no sepas para qué lo vas a usar o si lo vas a usar o no lo vas a usar, todo eso contribuye a algo, ¿no? Y van saliendo como esas oportunidades. Es algo muy, muy curioso, pero Sí, ya sé. dar como ese paso de confianza, ¿no? Y de rendición, ¿no? Me gusta mucho esa palabra como de rendirte ante lo desconocido y yo creo que eso es algo, bueno, en mí culturalmente súper extraño. Complicado de lograrse en la mente beta, en la mente quiere controlarlo todo, ¿no? Y me gusta esto que dices de, es mucho de, no, aunque no sienta la certeza y no tenga la respuesta, lo quiero hacer. Y me haces pensar en que en verdad el que nos conduce, pues es esta conciencia divina que aunque uno no entienda, no tienes que entender. No Ya está marcado el plan, tú solo tienes que permitirte fluir, ¿no? Y justo rendirte constantemente, hay que estar haciendo ese trabajo de rendición porque constantemente la mente quiere tomar el control. Y en verdad, es un control realmente ilusorio, porque yo era de las que planificaba mi vida y nada nunca me salió como yo lo planeé, ¿no? llegaste lejos, pero al final, aunque controlaste un buen, terminaste aquí haciendo lo que te llena de plenitud, lo que donde tú compartes realmente quién tú eres, aunque vienes de una historia que dices abogada, súper mental, súper rígida, y en verdad es como intenté controlar y de todas formas hoy estoy compartiendo lo que quiero. Entonces, ¿qué controlas realmente, no? Es Sí, parte del viaje. también es importante mencionar bueno, esto nadie nunca me lo dijo, pero cuando tú cambias, ¿no? Y como que te aventuras a esto desconocido, eh, las pruebas que te van llegando también son fuertes, ¿no? Todo, ¿no? Todo este mundo externo, ¿no? Que si la tía, que si la mamá o que si, ¿no? El jefe o alguien te está diciendo, no, pero es que no es por ahí. Y entonces, de verdad, yo por mucho tiempo estuve como muy confundida, ¿no? De qué es mío, qué no es mío, qué voz, ¿no? Ir identificando cuál es esa voz que sí es tuya y ir confiando en esa voz. Y yo creo que eso es algo muy, pues como todo un reto, porque como que normalmente queremos, pues pertenecer, adaptarnos, y sí lo podemos hacer, ¿no? Pero muchas veces nos abandonamos como en ese camino sin darnos cuenta. Se vuelve muy incómodo vivir así realmente. O sea, aunque tú dices, sí nos podemos adaptar, pero Eso. te vas desconectando de ti y en realidad no se siente bien. No, 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 no. Y cada cambio, a lo que voy también es que cuando cambias, cada cambio implica una pérdida. Vas a perder algo. Y eso me pasó Sí, también. Fue sumamente doloroso. Vives un duelo también.
cuando transformas, ¿no? Y bueno, en mi caso fue como muy radical, ¿no? Hay personas y también lo puedes hacer como un poquito, ¿no? Más espaciado. Lo mío fue como de, Ya, ya, ¿no? Y entonces siente que la Caro vieja tiene que morir ya. y el revoloteo y el conflicto interno es muy grande, es muy grande. Yo me serví mucho de mucho acompañamiento, ¿no? Pero incluso hasta la psicóloga que yo tenía en esa época me decía, casi, casi estás loca, como de, no, 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 pero ¿cómo? Pero imagínate que llegué al punto en donde ya ni le hacía caso a la psicóloga, ya no le hacía caso. O sea, este, cuando antes estaba yo muy deseosa de complacer, ¿no? Afuera, al exterior, llegué a un punto en el que ya, ya es demasiado incómodo, ¿no? Cuando tienes como esas realizaciones, hay muchas herramientas que te pueden dar esas realizaciones. Y al final, claro que llevas una vida mucho más plena, una vida en donde eres más tú y auténticamente y puedes expresarte de esa forma y vale todo la pena. Qué bonito, claro, todo lo que nos cuentas. Yo digo que qué valiente has sido. Sigue escuchando ese llamado y sigue escuchando esa voz. Yo te dije en tu consulta, tú eres canalizadora, o sea, yo así lo siento y he estado viendo tus publicaciones y sé que es un trabajo que haces, canalizas mucha luz y está muy hermoso lo que haces. Nos pone por acá, Moni. Creo que es la mejor terapeuta y guía que existe. Me ha ayudado mucho, estoy muy agradecida. Moni, un abrazo enorme. Linda, preciosa. Ay, pues muchísimas gracias, Caro, por todo lo que nos compartes. Vamos ya cerrando este live porque quedamos que iban a ser 20, ya te agarré un poquito más Ah, de tiempo. Te agarré un y poquito más de del tiempo. Sí, también. pero pues, sí, Sí, cuéntanos. Ya les más o menos les platiqué que gracias a Ángel fue que nosotras conectamos, pero tú platícanos cómo te ha ayudado tu Yapamala, cómo te ha acompañado en este proceso, que has tomado demasiados recursos, eres como un abanico de recursos y está bien padre. Y el Yapamala apenas lo tienes hace como, ¿qué será? ¿Unos 2 mesecitos? unos mesecitos. Ajá, bueno, cuéntanos cómo te ha ayudado. A mí fue súper especial porque justo cuando te pedí el Yapamala estaba también en un periodo en el que te estaba diciendo que como que todo esto que pasó de ser mafufadas pasó a ser de algo que puedo compartir, algo que es valioso, algo que puedo ofrecer, ¿no? A los demás y que me llena y que llena a otros. Pasó también a un periodo de muchos pacientes, ¿no? Y muchas personas que buscaban y mucho, mucho, mucho que yo no estaba lista, ¿no? Que no estaba como preparada. Entonces, como que también estaba en ese periodo como de abrumarme, ¿no? De cómo, pues sí, ¿no? Como un periodo también muy abrumador en el que como que me estaba también como desconectando, ¿no? Y no descansando, como que luego es esta tendencia como de que pues se nos olvida y se me olvida descansar y necesito estar, ¿no? En ese descanso, en ese estado para pues para que mi frecuencia también con las otras personas también eso sea lo que se transmita, ¿no? Entonces, para volver a conectar conmigo, para volver a mí, cuando tú me contaste lo del Yapamala, fue como, o sea, fue como un knowing, ¿no? Como de tener algo material que me recordara mis intenciones y que me recordara volver a mí, aunque sea por unos minutos, aunque sea por un tiempo corto, que no tenga que hacer estas meditaciones largas, no, que digo, ay, no, no tengo tiempo, no tengo tiempo, sino algo sencillo que me regresara a mí y que regresara a mis intenciones. Y aparte, la forma en la que lo haces tan personalizado, ¿no? Y con los colores y con las intenciones, se me hizo a mí maravilloso. Obviamente la carta que tú me leíste, este, ¿no? Despertó también muchísimo autodescubrimiento, ¿no? Más en mí. Ajá. Y sobre todo los mantras, ¿no? Porque yo nunca había meditado con mantras y se me hace algo muy sanador también el usar la voz, ¿no? El hacer ¿no? Todo eso que también
como que calma el sistema nervioso, como que ayuda a entrar para adentro, y que diseñes como incluso un mantra específico, ¿no? Personalizado, pues se siente tan especial, y definitivamente, pues me ha ayudado muchísimo y cada que tengo, pues sesiones, en medio de las sesiones, que tengo unos minutitos, pues, ¿no? Regreso, ¿no? A mí, regreso a estos mantras y realmente es una herramienta que me conecta conmigo, con mi ser superior, y creo que esas herramientas son pues de lo más valioso. Y al final yo digo, todo suma, ¿no? Todo suma. Los buscadores estamos ahí buscando y todo te da respuesta, todo te da autorreconocimiento, como de sostenerte más en tu verdad y sobre todo eso, como reconectar otra vez con el momento, relajar la mente. Y qué bonito que esta herramienta te esté funcionando para eso, Caro. Pues de verdad, muchísimas gracias por estar Y en este en gracias. vivo. Gracias a todos los que se conectaron al en vivo y también a los que están viendo en diferido. Y bueno, vamos cerrando solamente con esto, Caro. Cuéntanos, bueno, sigan las redes sociales, ya nos contó un poco qué hace, pero me gustaría cerrar con que tú nos compartieras uno, dos, tres consejos de vida que tú dices, esto es lo que a mí, que yo ya más o menos detecté algunos, que digo, creo que los va a mencionar, pero bueno, quiero que tú nos comentes, nos cuentes cuáles serían esos consejos de vida que tú hoy por hoy, con toda la sabiduría que sostienes en todo tu camino, dices, ok, ahí les va, hagan esto, les comparto esto. Eh, yo diría que el primero, o bueno, el que más me ha funcionado a mí, es que en el momento, que no te esperes a que llegue eso que te va a hacer feliz o que va a cambiar tu vida, ¿no? O va a mejorar, sino que en el momento presente puedas escoger lo que más te da emoción. Siempre vamos a tener posibilidades, aunque sean pequeñas, de direccionar, ¿no? Nuestras acciones a que nos provoque esa emoción, esa inspiración, a recordar lo que nos gustaba hacer cuando éramos niños, sobre todo, porque eso, eso es una expresión del alma, ¿no? Yo creo que eso es una expresión de tu ser. Y cuando tú vas siguiendo esa expresión, cuando le vas dando validez a esa voz, cuando vas escuchando tu intuición, cuando vas confiando, ¿no? Confiando más en tu voz interna, es increíble cómo las puertas sí se te van abriendo hacia lo que realmente deseas, ¿no? Es una cuestión de ir nutriéndolo desde adentro. Entonces, es estar en esa búsqueda, ¿no? En dejarse sorprender, en tal vez no limitarse. Uno mismo, nosotros nos limitamos cuando tenemos creencias, ideas tan fijas, inamovibles, cuando podemos abrirnos a la incertidumbre, abrirnos a cuestionar, abrirnos a, pues, a ver qué pasa, ¿no? Y también recordarnos que estamos seguros, que estamos bien. Yo creo que ahí es cuando la magia comienza, ¿no? Cuando pasamos de un simplemente sobrevivir a cuando pasamos a vivir, ¿no? Y sobre todo que el vivir implica un riesgo. Entonces también tomar esa... Eso está buena, ser valientes, Sí, como Caro, o sea, tienes que ser valiente. la vida es de los Ujú, valientes. Quien quiere vivir, para los que ¿verdad? quieran vivir, sí requiere una cierta valentía, ¿no? Pero es una valentía que va a tener las mejores recompensas, ¿no? Que ni siquiera la mente puede imaginarse, yo creo. Entonces, más allá del entendimiento intelectual, ir también conectando con el sentir, con esta intuición, con esta voz interna, irla desenredando, ¿no? De otras Me encanta. voces, irte acercando a las personas o a las herramientas que te conecten con esa voz. Y tú no lo vas a saber. Se cortó el audio. A ver, Ay, ¿ya? perdón. Ya Y te ya, escucho. ahí está. Y tú no lo vas a saber a través de tu mente, ¿no? Sino que lo vas a saber a través de tu sentir, ¿no? Se sienten los escalofríos, es, es como un knowing interno, es la intuición. Y entre más la vas desarrollando, más fuerte y esa voz más,
más grande crece y se te van mandando, ¿no? Y vas permitiendo que llegue la gente adecuada, ¿no? O las herramientas adecuadas que te permitan ir transitando tu propio camino, no el camino de otros, ¿no? No eres un seguidor, sino es tu propio camino. Me encanta, qué bonito. A confiar, a fluir, a ser valiente. Ay, sí, 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 a trabajar esa fe y ya dejarnos navegar en la vida porque ya está perfecta para nosotros. Ay, me encanta, Caro. Pues Ah, muchísimas gracias por estar aquí, y por Caro. invitar. Espero nos podamos reunir algún día y ya Sí, platicamos. Pero sí. bueno, gracias a todos los que están, muchísimas gracias, nos despedimos. Bye, bye. Bye bye.